La paciencia de Rusia, particularmente con Gran Bretaña, se está agotando. No podría descartar la posibilidad de que Rusia lance un misil de represalia contra una fábrica británica de municiones, donde se fabrican drones o misiles que causan víctimas entre civiles rusos. Ahora mismo, Rusia parece conformarse con destruir toda la infraestructura dentro de Ucrania, en lugares como Kiev y otras grandes ciudades del oeste de Ucrania. Pero una vez que eso se agote, podrían muy bien dirigir su atención al lado europeo de esto. Así que creo que hay que tomárselo en serio. Bueno, añadió otro comentario que me pareció importante trasladar. No era solo una valoración de lo que está ocurriendo sobre el terreno. Dice que la guerra está en esencia ya perdida, aunque al final hizo una salvedad importante. Saben que Ucrania, en esta última fase de la guerra contra las infraestructuras, cuando los rusos, como también mencionó nuestro presidente, abrieron la caja de Pandora, se acerca el invierno. No hay misiles interceptores disponibles para defender la capital ucraniana. Y solo mediante un acuerdo especial Rusia permitió que los ucranianos celebraran su Día de la Independencia el 24 de agosto sin ataques rusos. Así que militarmente, este conflicto ya está perdido. Ucrania solo tiene dos opciones. O va y firma un acuerdo de paz adecuado, en el que aún haya ciertos compromisos que Rusia aceptaría, o firmará una rendición total. Si no es el próximo mes, será mucho antes de Año Nuevo. Ahora bien, mucha gente ha dicho, yo incluido, que el ejército ucraniano podría haberse derrumbado incluso el verano pasado, quizá antes. No ocurrió. Siguen resistiendo. Pero aquí dice que, posiblemente para finales de este año, o se llegará a un acuerdo para que la parte ucraniana capitule, o acabarán viéndose obligados a firmar un documento de rendición. ¿Está exagerando? ¿Qué opina? No, no lo creo, porque mire lo que hemos visto en las últimas 6 semanas. Un cambio claro en las tácticas rusas y en su aparente objetivo estratégico. Primero, el cierre completo del Mar Negro a los barcos que entran y salen de Odessa y de otros puertos ucranianos. Eso ya ha tenido un impacto directo en los mercados internacionales del trigo. El precio de los futuros del trigo ha subido mucho, de forma significativa, y no baja porque el trigo no está saliendo de Ucrania. Y aunque ahora mismo predicen que podría perderse hasta el 50% de la cosecha, podría ser mucho más que eso. Ese es el primer punto. El segundo, Rusia, a diario, con la excepción del día 24, ya sabe, les dieron el día libre. Pero ha estado arrasando fábricas, centros logísticos, centros de mando militar, cualquier cosa relacionada con el ejército ucraniano. Y déjeme añadir que esto nos lleva de nuevo a lo de Ratcliffe. Quizá una de las razones por las que Ratcliffe fue allí y el mensaje que transmitió fue decirles a los rusos, de acuerdo, ahora vamos a poner fin a nuestras operaciones de inteligencia en Ucrania. Porque el lunes, día 24, durante la celebración del Día de la Independencia, Estados Unidos no envió a ningún representante. Nos mantuvimos al margen. Evander Lyon estuvo allí. Andy Bingham, el nuevo primer ministro británico, sustituto de Keir Starmer, estuvo allí. No sé si Macron pudo ir, pero había representación de otros europeos. Estados Unidos no estaba. Eso enviaba un mensaje. Así que tienes una combinación. No sé si eso fue un intercambio o no, pero sí me di cuenta de que esa persona estaba allí. Sí, nadie está ahora mismo en gobierno. Así es. Nadie, y especialmente el Departamento de Defensa. Ya sabes, si hubieras dicho, por ejemplo, si Elbridge Colby hubiera aparecido, vale, sí, eso habría dicho, vale, estamos contigo. Así que sí, Colby fue a Europa, pero no allí. Lo veremos en un momento. Quiero señalar que has vuelto a mencionar la cuestión de la visita de Ratcliffe.
Algunos han sugerido, y he hablado con una fuente concreta, que ya sabes, básicamente estaba allí suplicando a Rusia que no escalara la situación y al parecer prometiendo hacer algunas cosas para rebajar la tensión, para que Rusia no siguiera enfadada. Si eso es lo que ocurrió, entonces hay un verdadero problema, porque has mencionado a Andy Burnham. Al día siguiente, y esto es crucial, después de esa visita, Andy Burnham fue hoy a Ucrania e hizo esta declaración. Vladimir nos ha pedido ahora que compartamos nuestra tecnología Storm Shadow para que Ucrania pueda desarrollar estas capacidades por sí misma. Me complace confirmar hoy que he aprobado esa petición y que la industria británica y francesa trabajará ahora con Ucrania para impulsar esta capacidad. Si eso es lo que hizo Ratcliffe, si básicamente estaba rogándole a Rusia y diciendo, oye, dejaremos de hacer esto, entonces quedó expuesto como alguien, y por extensión el presidente Trump también, literalmente sin poder alguno. Porque si al día siguiente el Reino Unido y Francia dicen que van a hacer más ataques con misiles de largo alcance contra Rusia, ¿qué tipo de reacción esperan que tengan los rusos? Van a hacerles pagar un precio. No pueden seguir haciendo esto y matando a civiles rusos sin consecuencias. Por eso esta guerra sigue teniendo el potencial de extenderse más allá de las fronteras de Ucrania y de involucrar a Europa. El problema es que Europa no está ni de lejos preparada, ni en condiciones, ni es capaz de sostener ningún tipo de conflicto con Rusia. Pero sin duda provocaría una crisis financiera. Sacudiría los mercados y acabaría con daños importantes. Johan extrunan Molterena. De acuerdo, quedémonos con eso. No significa que hayamos terminado con la vía militar, pero estamos abiertos, como saben. El estrecho de Hormuz está abierto. Tenemos el control y mantenemos el bloqueo. Irán no está recibiendo nada. No pasa nada. Ni un solo barco ha logrado pasar. ¿Entonces castigará a Putin o a Rusia? Bueno, depende. Depende. Hasta ahora, creo que Rusia se ha comportado bastante bien en lo relativo al estrecho de Hormuz. Y hay que entender que, por todo lo que ellos hacen, nosotros también lo hacemos. Ya sabe, alguien hablaba de China. ¿Y China qué? Oímos que nos espían. Nosotros también los espiamos a ellos. Así funciona esto. Pero ¿por qué no sancionar a los bancos chinos que están haciendo negocios? Bueno, ¿quién ha dicho que no lo esté haciendo? Usted ha dicho, ¿por qué no? Quiero decir, ¿quién ha dicho que no? No sabe si lo estoy haciendo. Bueno, no tengo que anunciarlo todo, ¿verdad? Señor, sobre uno de nuestros líderes con quien hemos hablado de esta campaña de presión para que rompan relaciones. No hay mucho de qué hablar. No queremos hablar con ellos. No buscamos reunirnos ni nada parecido. El estrecho está abierto. Están pasando muchos barcos. Cada día salen del estrecho millones y millones de barriles de petróleo. Otros países lo reconocen. De vez en cuando disparan algunos tiros, ya sabe, hacen algunos disparos. Hemos despejado por completo el estrecho de minas. Tenemos los mejores dragaminas del mundo, los dragaminas submarinos, y hemos limpiado totalmente el estrecho de minas. Y estamos vigilando muy de cerca a través de la fuerza espacial, que es una de mis cosas, una de mis muchas cosas. Pero estamos vigilando, vemos cada centímetro del estrecho, y si algún barco entra con una mina, lo vemos. Y lo eliminamos. Hemos eliminado 2 de ellos. Gracias. Así que iré a Texas. De acuerdo. Sí, está bien. Está delirando. Quiero decir, está ahí sentado mintiendo sin más. Y veamos uno de esos casos. De nuevo, el petróleo sigue saliendo por el estrecho de Hormuz. Estos son los datos de esta mañana. Volumen diario estimado durante las últimas 48 horas. A eso de las 9 de la mañana de hoy, creo, han estado saliendo entre 1,5 millones y 2,5 millones de barriles al día.
Eso supone una reducción de aproximadamente entre el 80 y el 85% respecto a lo habitual. El estrecho, desde luego, no está abierto, y gran parte de ese petróleo está pasando con permiso de la parte iraní. Así que, sí, no creo que tengamos tanta confianza como dice. Sí, quiero decir, simplemente no es verdad. Irán está permitiendo que Irak saque petróleo y sospecho que ese petróleo va a China. Pero antes del 28 de febrero, salían de media 20 millones de barriles al día por el estrecho de Hormuz. Supongamos que el estrecho estuviera abierto, no lo está, y que los dragaminas estadounidenses han estado allí. No han estado. Quiero decir, esa es otra mentira. Pero incluso si el estrecho estuviera hoy completamente abierto, los daños físicos causados a las terminales petroleras de Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos son considerables. Es muy cuestionable que siquiera puedan producir 10 millones de barriles al día. Así que ya sabes, Irak está en gran medida intacto, igual que Irán, pero los otros países del Golfo no tanto. Así que esto es, una vez más, que Trump persiste con este tipo de discurso delirante, y eso no cambia la economía de lo que está ocurriendo en Occidente. Y ya sabes, todo ese discurso optimista de que ahora tenemos petróleo de sobra, mira lo que no están recibiendo las refinerías. Sí. Y esto también tiene implicaciones globales, incluso más allá de Estados Unidos, donde otros están mucho peor que nosotros. Déjame volver a lo que estábamos diciendo hace un segundo, porque hace un minuto te mostré a Victor Bout diciendo que tiene la esperanza de que haya algunas mentes sensatas en Occidente para intentar evitar una catástrofe. En realidad, estaba defendiendo algo que pondría fin a la guerra, detendría el sufrimiento en Ucrania y frenaría el daño a Europa Occidental. Irónicamente, si los europeos occidentales le escucharan, les convendría hacerlo, porque no estando como un héroe conquistador, sí, Putin debería quedarse con todo. Está diciendo, esta es una forma de ponerle fin. Pero si no lo hacemos, dijo, entonces se emitirá un documento de rendición. Hasta ahí llegará Rusia. Ahora bien, al parecer Andy Burnham no es esa cabeza sensata, porque decía que junto con Francia, vamos a hacer aún más, olvidando lo que pudiera haber dicho Radcliffe. Y por eso te pregunté hace un momento cuál creías que sería la respuesta rusa. Diste tu opinión. Resulta que acertaste de lleno, porque María Zaharova, la portavoz de Ministerios Exteriores de Ring, esto. Y para mis oídos, es primera vez que ha sido tan explícita. Hemos advertido repetidamente que la respuesta a los ataques ucranianos con armas británicas contra territorio ruso podría dirigirse contra cualquier instalación y equipo militar británico, ya sea en Ucrania o fuera de ella. Los responsables de crímenes de guerra, incluidos los cometidos contra la población civil de nuestro país, serán castigados de acuerdo con sus actos. Así que incluso está diciendo, escuchen. Y en otra parte de esa entrevista afirma, podríamos atacar objetivos militares británicos fuera de esta región. La semana pasada se habló de que Putin y Lavrov, durante las últimas semanas, estaban haciendo declaraciones bastante belicistas contra el Reino Unido, pero parecía que se referían a barcos británicos o algo así en el Pacífico. Ahora están hablando de instalaciones militares británicas fuera de Ucrania. ¿Hasta qué punto se toma en serio esta amenaza? 100%. Al 100%. Ya sabes, como decía siempre Ray McGovern, y aprendí a prestarle atención, si quieres saber qué van a hacer los rusos, escucha lo que dicen. No son unos farsantes. No van por ahí diciendo barbaridades solo por decirlas. Se toman muy en serio las advertencias que dan. Puedes darlo por seguro. Lo dicen en serio. Putin está sometido a mucha presión. Aún no he logrado entender la lógica de Occidente, porque siguen empeñados en pensar que, si simplemente nos deshacemos de Putin, nuestros problemas se acabaron. Y es como chicos, porque la mayoría son hombres, aunque hay algunas mujeres ahí, como Victoria Nuland.
mostly guys. You got a few ladies in there like Victoria Nuland, but I say to them, Pero digámosles esto, si creen que deshacerse de Putin va a resolver su problema, solo les va a crear problemas nuevos. Porque el sustituto más probable, alguien como Medvedev, sería mucho menos paciente, mucho más, llamémoslo así, emocional, y reaccionaría más ante los ataques contra civiles rusos. Pero Putin mismo está harto de esto. Y por eso han visto luz verde. Tomar Odessa, cerrar Odessa, hundir barcos que intenten entrar en Odessa, destruir un edificio, un almacén, una fábrica de un trasor en Kiev y en Tesniv. Así que Rusia entró en una fase completamente nueva de guerra. Occidente simplemente niega reconocerlo. Y hay otra cosa que los europeos se niegan a reconocer. Y es que si siquiera estás pensando en tantear la posibilidad de un conflicto entre Rusia y la OTAN, creo que hay demasiada gente, Larry, que piensa que esto es como un escudo mágico o unas habichuelas mágicas. Esa palabra, artículo 5, o esa expresión, artículo 5, como si fuera una tarjeta para salir gratis de la cárcel. Porque, si ese es el caso, si tenemos un artículo 5, entonces vamos a poder simplemente... Perdona, tengo algo sonando de fondo. No puedo insistir lo suficiente en que, si hacemos eso y pensamos que podemos hacer cualquier cosa con Rusia, porque ellos nunca harían eso aquí. Pero miren, Rusia no está fijándose en el artículo 5 en sí, está fijándose en otras cosas. Quizá nuestros amigos europeos deberían leer Associated Press, porque informan de que las reservas estadounidenses de misiles Patriot en Europa están por debajo de niveles críticos debido a la guerra de Irán. El ejército estadounidense está sufriendo una escasez crítica, en gran parte por la guerra en Irán. El funcionario de la OTAN confirmó los bajos inventarios de Patriot entre las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Europa. En caso de un ataque con misiles balísticos contra, por ejemplo, un cuartel general militar o una central eléctrica, la OTAN podría encontrarse en una situación similar a la de Ucrania, sin misiles Patriot, y verse obligada a, cito, recibir golpe tras golpe en la boca. Ya sabe, aquí no hay respaldo. Quiero decir, creo que ya hemos hablado de esto antes. Según muchos informes, tenemos alrededor del 5% de las capacidades de defensa aérea que necesitamos, y eso suponiendo siquiera que funcionen. Y creo que tanto usted como yo sabemos que la cifra real es mucho menor de lo que pensamos. Pero ni siquiera tenemos eso. ¿Por qué siquiera fingir que se hacen pequeños retoques, si sabe que, si ocurriera lo peor y Rusia hiciera lo que ha dicho, estamos indefensos? Sí, no. Es una falta de planificación total. Así que ya sabe, quiero que volvamos a los días previos a la invasión de Irak. Recuerda el tipo de planificación que llevó a cabo con su personal en cuanto a lo que necesitaría su unidad en concreto. Y no pensaba solo en qué vamos a necesitar mañana o qué vamos a necesitar 2 días después. Estoy seguro de que dio órdenes de que todos debían llevar quizá raciones, munición y agua para 3 o 4 días como mínimo, porque dentro de esa planificación contaban con que en algún momento recibirían reabastecimiento. Estás calculando cuál es la cantidad máxima de munición que quizá tengamos que gastar. ¿Cuál es el peor escenario? Ya sabes, hiciste toda esa planificación. Si ellos no están haciendo eso, no lo están haciendo ahora mismo con respecto a Irán, no hicieron ese tipo de planificación. Y es simplemente, bueno, ya sabes, vamos a lanzar el ataque y ellos se derrumbarán. Y es como ya sabes, porque nadie preguntó en su momento, ¿cuántos misiles balísticos puede lanzar Irán? Ahora bien, sé que incluso entonces algunas estimaciones de inteligencia hablaban de unos 3,000. De acuerdo. ¿Qué sabemos sobre las leyes de los Patriot? Okay, what do we know about Patriot capabilities? We know that if you're going to fire
Sabemos que si tienes un misil balístico entrante, vas a tener que lanzar un mínimo de 2, quizá más. Pero calcula al menos 2 misiles Patriot por cada misil. Así que haz las cuentas. Vale, ellos tienen 3,000. Tenemos que estar preparados con al menos 6,000 misiles Patriot. Disculpe. Sí, señor Johnson. ¿Qué ocurre? Desde 2015 hasta finales de 2025, solo hemos fabricado 4,420 misiles Patriot. ¿De dónde vamos a sacar los otros 1,600? No hagan preguntas difíciles. Así que de entrada ya empezamos con déficit por una planificación básica que no hicieron. Quiero decir, es simplemente exasperante, porque no es que esta gente tenga una discapacidad mental y sea incapaz de pensar, pero son perezosos y descuidados, sin duda. Sí, hay muchos otros adjetivos peyorativos que podríamos usar y que probablemente no debería decir en antena. Pero veamos, los misiles son una cosa. Solo los misiles de defensa aérea, por sí mismos, ya son una razón de peso para ni siquiera pensar en meterse en una guerra convencional con Rusia, aparte de la obvia probabilidad o alta posibilidad de intercambiar armas nucleares con un Estado que posee armas nucleares. Eso, por sí solo, también debería descartar cualquier posibilidad, pero tampoco somos inteligentes en ese sentido. Pero hay otra cuestión. Hoy hemos mencionado antes a Elbridge Colby. No estaba en Kiev, pero sí estaba en Europa. Fue a Bruselas para hablar en la sede de la OTAN y estuvo hablando con Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, que en la rueda de prensa de hoy estaba intentando maquillar algo imposible de maquillar y hacer que sonara como, oiga, le queremos, señor presidente Trump, y no abandone la OTAN. Se van a encontrar con una OTAN 3.0. Y básicamente, eso es lo que todos estamos usando ahora, porque quedó muy bien expresado. Es una Europa más fuerte y un Canadá más fuerte dentro de una OTAN más fuerte. Y está ocurriendo. Si miramos este momento, en 2025, Canadá y los europeos han destinado $139 mil millones más a defensa que en los años anteriores. Y esto sigue adelante. Aún queda mucho más por hacer. Llegaremos. Si miramos las capacidades, ocurre lo mismo. Son buenas noticias. Y en cuanto a los puestos de liderazgo dentro de la OTAN, ha pasado lo mismo. Luego tuvimos la visita en junio del secretario Hegseth y dijo, oigan, escuchen, tenemos que analizar constantemente cuál es la mejor presencia de Estados Unidos en Europa, teniendo en cuenta el entorno de seguridad. Y dijo, consultaremos con nuestros aliados. Esto es exactamente lo que ustedes han estado haciendo. Sí, está hablando de esa nueva presencia. Esa presencia significa una presencia menor, y estamos intentando volver. Así que en toda esta cuestión de la que hablábamos hace un segundo, sobre si existe un artículo 5 mágico que diga, sí, eso impedirá que Rusia entre. Quiero decir, Rusia puede leer las noticias. Ven programas de televisión como este y ven que las posibilidades de que Estados Unidos entre en una guerra a gran escala con Rusia por Ucrania, que podría volverse nuclear. Y no tenemos las fuerzas convencionales. Estamos dispersos por todas partes. Nos estamos quedando sin nada en Oriente Medio frente a un enemigo diminuto, comparativamente. Quiero decir, ¿a dónde va todo esto? ¿Y por qué no vemos esas cosas tan evidentes, Larry? Sí, bueno, una vez más, cuando tienes en teoría al secretario de Defensa, o ahora secretario de Guerra, debería ser una voz importante a la hora de ayudar a definir este tipo de visión estratégica. O tener un asesor de seguridad nacional que tuviera alguna idea de visión estratégica. Tenemos un coche de payasos entre Marco Rubio y Hegseth, o ya sabes, siguen llamándolo Hog's Breath. Estos tipos no saben ni deletrear estrategia, y desde luego no están analizando esto en función de lo que vaya a ser mejor para Estados Unidos. Tienen un horizonte temporal muy corto. Así que bueno, Elbridge Colby al menos tiene reputación de ser un pensador. Yo cuestionaría hasta qué punto es un pensador sólido.
Ha escrito porque básicamente ha defendido que tenemos que luchar contra China, desmantelar a Rusia, poner a Rusia de nuestro lado y luego ir a por China. Ya sabe, yo lo llamo así, se parece más a alguien que busca congraciarse con el establishment del que él es, ya sabe, un ejemplo clásico. Su abuelo Bill Colby, a quien yo conocí, Colby vino a hablar a mi clase hace, Dios mío, 36 años. Así que Colby se ha beneficiado en parte del nombre y se acepta por su abuelo antes que él. Pero ya sabe, ninguna de estas personas está analizando de forma realista cómo está cambiando realmente el mundo, tanto en el plano financiero para Estados Unidos, como en lo que respecta a nuestro potencial económico o a nuestra capacidad para producir sistemas de armamento que permitan sostener una guerra moderna. Lo que esta guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto es lo que se conoce como falta de profundidad estratégica. Estados Unidos no dispone ni de la cadena de suministro ni de la capacidad industrial necesarias para producir las armas que se están gastando en el campo de batalla y poder reponerlas a tiempo. Y no solo reponerlas, sino además ampliar la producción.